Buenas noches. La tarde de hoy, hace apenas 3 horas, se llevó a cabo la detención de 7 escoltas personales del difunto alcalde Carlos Manso en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Uruapan. Fueron puestos bajo arresto y sacados de lugares posados, enfrentando graves acusaciones. La razón de su detención se centra en su deliberada omisión durante el ataque que costó la vida a Manso y a su pequeño hijo de 4 años, a quien sostenía en brazos en ese momento. A continuación, se detalla la atrocidad que cometieron y cómo se orquestó este crimen desde el interior de su propio equipo de seguridad. Es fundamental prestar atención a los siguientes detalles. Los 7 individuos, ahora ex-elementos de seguridad, han sido trasladados y permanecen bajo la custodia de fuerzas combinadas del Ejército y la Marina en el penal de Morelia. Se les imputa el delito de homicidio calificado en la modalidad de comisión por omisión. Durante un periodo de 20 días, el equipo de investigación procesó un total de 143 testimonios, analizó meticulosamente las grabaciones de 7 cámaras de seguridad en su totalidad, rastreó depósitos bancarios que sumaban 35,000 pesos y reconstruyó cada instante del operativo criminal. Este proceso de reconstrucción abarcó desde el momento en que el atacante se registró en el hotel hasta el instante en que uno de los propios escoltas ejecutó al sicario, disparándole en la cabeza mientras éste ya se encontraba inmovilizado y sometido en el suelo. El hallazgo principal de esta exhaustiva investigación no apunta a un simple fallo en los protocolos de seguridad. Lo que se descubrió es una entrega coordinada y premeditada del alcalde. Se trata de un grupo de escoltas que recibieron pagos para apartarse de sus posiciones, vallas de seguridad que fueron abiertas por manos que operaban desde dentro del círculo de protección, la presencia de vehículos oficiales utilizados como puntos de observación, crucialmente, una orden explícita de silenciar al sicario inmediatamente después de su captura. Toda esta operación logística criminal fue dirigida por un individuo conocido como el licenciado, quien actuaba bajo las órdenes directas de Ramón Álvarez Ayala, alias El Runo, identificado como el segundo al mando del Cártel Jalisco. Y lo más inquietante de todo es que este magnicidio se desarrolló bajo el mandato de un gobernador cuya familia ha sido expuesta en intercepciones militares, coordinando directamente actividades con el cártel rival, Cárteles Unidos. Pero la pieza que cambia completamente el panorama es la confesión de Javier Medina Torres. Él, siendo el jefe del equipo de escoltas, cedió durante los interrogatorios y ahora está revelando absolutamente toda la trama bajo la figura de testigo colaborador. La información que está proporcionando desenmascara una vasta red de complicidad que se extiende desde los escoltas del ámbito municipal hasta altos funcionarios dentro de la administración del gobierno estatal. Con esta confesión, la estructura criminal comienza a colapsar, y la caída se proyecta hacia los niveles más altos. Los 7 escoltas que han sido detenidos tienen nombres y trayectorias que ahora están siendo expuestas al escrutinio público. Javier Medina Torres, de 32 años de edad, contaba con una trayectoria de 8 años en la Policía Municipal y fue asignado como jefe del equipo de protección directa del alcalde Manso. Desde que el alcalde asumió su cargo en septiembre, Medina percibía un sueldo oficial de 15,400 pesos mensuales. No obstante, 3 días antes de que se cometiera el asesinato, recibió un depósito en efectivo de 20,000 pesos, realizado en un cajero automático de la Colonia Revolución. La persona que realizó este depósito ha sido identificada mediante video y se sabe que mantiene vínculos directos con operadores logísticos del Cártel Jalisco en la zona de Uruapan. Durante su declaración, Medina confesó que arrastraba deudas significativas que su salario oficial no le permitía cubrir. Cuando el licenciado se le acercó a través de un intermediario, le propusieron una suma de dinero a cambio de información sensible, los horarios del alcalde, sus rutas habituales y los eventos donde decidía no utilizar su chaleco antibalas. Le hicieron creer que su participación se limitaría a filtrar datos, asegurándole que no habría violencia. Sin embargo, una vez que aceptó el primer pago, se encontró atrapado e incapaz de retirarse. Recibió depósitos tanto en septiembre como en octubre, y cuando intentó cortar la comunicación, le fueron mostradas fotografías de sus hijos. El mensaje era claro y amenazante. Ya estás dentro. Ahora cumples o tu familia paga. Rodrigo Campos Ibarra, de 28 años y con 5 años de servicio, era el responsable de coordinar las rutas y los horarios del alcalde con la Guardia Nacional. Campos recibió la suma de 15,000 pesos un día después del crimen, distribuidos estratégicamente en 3 transacciones bancarias separadas para eludir cualquier alerta financiera.
Sin embargo, su implicación había comenzado meses atrás, cuando empezó a modificar sutilmente los protocolos de seguridad. Redujo la cantidad de elementos asignados a la protección, alteró rutas sin justificación aparente y eliminó los requisitos de revisión en eventos públicos masivos. Todo fue ejecutado con tal sutileza que nadie cuestionó los cambios. La noche del 1 de noviembre, Campos informó a la Guardia Nacional que el esquema de seguridad sería relajado, bajo el pretexto de que el alcalde Manso deseaba una convivencia más cercana con la ciudadanía. Esta orden, que se presentó como proveniente del alcalde, en realidad era una directriz de Campos, obedeciendo a las instrucciones del cártel. Hugo Rentería Solís, de 34 años, es un veterano con 12 años de experiencia y había sido asignado como escolta personal del alcalde 6 meses antes del ataque. Rentería tiene un hermano cumpliendo condena por extorsión, un delito que lo vincula al crimen organizado. Este dato, aunque apareció durante una depuración interna, fue convenientemente ignorado por alguien en el sistema. Este hermano en prisión se convirtió en el punto de contacto que el cártel Jalisco utilizó para ejercer presión sobre Rentería. Le ofrecieron protección para su hermano dentro del penal si colaboraba. Si se negaba, su hermano aparecería desmembrado. Rentería aceptó, consciente de que el cártel ejerce más control dentro de las cárceles que las propias autoridades estatales. Su rol específico en el plan era brutal. Si el sicario era capturado con vida, Rentería debía ejecutarlo de inmediato, sin importar la presencia de testigos. Esta orden le fue dada días antes del atentado. Un sicario capturado con vida representa una amenaza, ya que puede hablar, delatar nombres y describir a quien le proporcionó el arma. Un sicario muerto es, para ellos, un expediente cerrado. Cuando Rentería disparó a la cabeza del atacante sometido, frente a la mirada de 54 testigos, no fue un acto impulsivo. Fue el cumplimiento de un protocolo criminal preestablecido. Los otros 4 elementos de seguridad involucrados son Marcos Ávila Durán, de 26 años, Daniel Ochoa Fermín, de 29 años, Luis Alberto Paredes Chávez, de 31 años, y Ernesto Beltrán Ruiz, de 35 años. Los 7 escoltas estaban presentes en la plaza la noche del crimen, cada uno con una posición asignada dentro del perímetro de seguridad. Todos ellos vieron al sicario acercarse, moviéndose de manera errática y tocándose constantemente la cintura, donde portaba el arma. Observaron cómo se acercaba cada vez más al alcalde Manso, y a pesar de la clara amenaza identificada, ninguno activó los protocolos de seguridad. Sin embargo, el dato que lo cambia todo es el registro de una llamada telefónica. Javier Medina, el jefe del equipo, recibió una llamada a las 19:38 del 1 de noviembre, justo 12 minutos antes de que el sicario abriera fuego. La llamada tuvo una duración de 43 segundos y provenía de un número ya identificado en investigaciones previas, vinculado a un operador del cártel Jalisco. En esos 43 segundos, alguien le confirmó que el objetivo estaba en posición, que el atacante había llegado a la plaza y que era el momento exacto para ejecutar el plan. Inmediatamente después de colgar, Medina se movió de forma deliberada hacia un área alejada del perímetro de seguridad, dejando completamente expuesto el flanco por donde, minutos más tarde, entraría el sicario. Las cámaras de vigilancia documentan este movimiento. Medina estaba a menos de 5 metros de donde el alcalde Manso, acompañado de su hijo Dylan, recorría los altares. Tenía un ángulo visual completo de la situación y, sin embargo, retrocede sin razón operativa aparente. A la par de su alejamiento, Rodrigo Campos también se desplaza, creando un vacío en la cobertura de protección. Esto no fue una coincidencia, sino una coordinación precisa. Los 2 escoltas clave se movieron de forma simultánea, abriendo el espacio exacto que el atacante necesitaba para tener acceso directo al alcalde. La confesión de Medina también revela un nivel de premeditación absoluta. El ataque del 1 de noviembre no fue el primer intento de asesinato. El 30 de octubre, un día antes, el cártel Jalisco ya había enviado sicarios para ejecutar a Manso, pero el operativo falló. Medina estaba al tanto de este primer intento, recibiendo alertas internas de que algo estaba por ocurrir, pero no informó a nadie. No activó protocolos de seguridad adicionales ni advirtió al alcalde. Tras el fracaso de aquel primer operativo, el cártel castigó con brutalidad a los sicarios responsables por no cumplir la misión. Por ello, el 1 de noviembre, recurrieron a Víctor Manuel, un joven de 17 años, drogado y catalogado como desechable.
Un individuo cuya vida no era de valor para la organización, pues su única función era culminar la misión que otros habían fallado. Los escoltas ya estaban completamente comprometidos antes del primer intento. Su decisión de no proteger a Manso ya estaba tomada. Solo esperaban la fecha exacta para la ejecución. Un hecho aún más brutal confirma la premeditación. Hugo Rentería fue quien ejecutó al sicario después de que éste fuera sometido por ciudadanos. 54 testigos presenciaron cómo Rentería se acercó con absoluta calma mientras el atacante estaba inmovilizado y boca abajo en el suelo. Sacó su arma de reglamento, apuntó directamente a la cabeza y disparó una sola vez. El cráneo del sicario explotó ante decenas de personas. Los ciudadanos que lo habían capturado gritaron horrorizados, cubiertos de la sangre y materia cerebral de la víctima, mientras Rentería guardaba su pistola y se retiraba sin ninguna prisa. Los otros 6 escoltas fueron testigos de esta ejecución sumaria y ninguno intentó detenerlo o cuestionar su acción. Actuaron como si todos supieran que ese sicario no podía llegar vivo a un interrogatorio, ya que su confesión habría delatado nombres, pagos y la coordinación interna completa. Rentería no actuó por impulso o estrés operativo. Cumplió una orden específica que había recibido horas antes. Si capturan al tirador, silencialo de inmediato. Un sicario muerto no puede revelar quién le pagó, quién le dio el arma, quién filtró la agenda exacta del alcalde o quién le prometió los 50,000 pesos que nunca le entregaron. Esta orden de ejecutar al atacante no provino de Rentería. Fue transmitida desde la estructura del cártel Jalisco a través de el licenciado, quien la comunicó a los escoltas comprados días antes del operativo. Permítame relatar un detalle crucial que pasó desapercibido en el momento y que lo cambia todo. Dylan, el hijo de 4 años de Carlos Manso, estaba montado sobre los hombros de su padre cuando el sicario disparó. Los 7 impactos de bala atravesaron el pecho y abdomen del alcalde, con Dylan aún sostenido por las manos de su padre en la parte superior. Cuando Manso cayó desplomado sobre las velas encendidas del altar de muertos, Dylan cayó con él, impactando contra el suelo. El niño quedó completamente cubierto por la sangre de su padre, gritando desesperadamente, sin poder comprender por qué su papá ya no se movía ni respondía, ni por qué la gente corría y gritaba. Los 7 escoltas presenciaron esta escena en su totalidad. Vieron a Dylan cubierto de sangre, llorando sobre el cuerpo de su padre. Y ni uno solo de ellos se movió para proteger al niño. Ninguno corrió a brindarle ayuda. Ninguno activó la radio para solicitar una ambulancia de manera inmediata. Se quedaron paralizados, observando cómo Manso se desangraba, porque eran conscientes de que cualquier intervención habría roto el protocolo que habían acordado cumplir con el cártel. Hoy, Dylan vive con su madre, Grecia Quiroz, quien ha asumido el cargo de alcaldesa interina de Uruapan. Ella está al tanto de que los escoltas que presenciaron la muerte de su esposo frente a su hijo han sido detenidos. Pero también es consciente de que hay responsables de mayor jerarquía que aún se encuentran en libertad. Los 35,000 pesos no fueron el único pago realizado. La investigación está rastreando movimientos bancarios adicionales en las semanas previas al asesinato, y se ha encontrado un patrón consistente. Pequeños depósitos fraccionados de 3,000, 5,000 y 7,000 pesos distribuidos entre los 7 escoltas a lo largo de septiembre y octubre. Individualmente, estas sumas son demasiado pequeñas para activar alertas bancarias, pero en conjunto, representan casi 100,000 pesos distribuidos en 2 meses. Estos pagos tenían el propósito de preparar el terreno, comprar lealtades y asegurar que, cuando llegara la orden final de ejecución, los escoltas ya estuvieran comprometidos con la organización criminal y no tuvieran la posibilidad de retractarse. Una vez que se acepta el primer depósito, la persona queda atrapada, ya que denunciar significaría convertirse en cómplice. El cártel es consciente de esto y por eso opera mediante pagos fraccionados y progresivos, acorralando al objetivo hasta dejarlo sin opciones. Javier Medina recibió un total de 62,000 pesos entre agosto y noviembre. Rodrigo Campos, 48,000. Hugo Rentería, 55,000. Los 4 escoltas restantes recibieron sumas menores, pero igualmente comprometedoras. Actualmente, se está identificando cada cajero, cada depósito y cada rostro captado en las cámaras de los bancos realizando estas transacciones. Algunos de esos rostros ya han sido identificados con nombres y tienen vínculos directos con células operativas del cártel Jalisco en Michoacán. Ahora, se revela un detalle que explica la coordinación de esa noche.
El sicario que disparó contra Manso se llamaba Víctor Manuel, de 17 años, reclutado 3 semanas antes del ataque por Ramiro, un coordinador de campo del Cártel Jalisco. A Víctor Manuel lo acompañaba Fernando Josué, encargado de la vigilancia. Los tres formaban la célula de ataque, supervisada por el licenciado, y se comunicaban a través de un grupo de mensajería cifrada donde recibían instrucciones detalladas paso a paso. A las 16 horas del 1 de noviembre, Víctor se registró en el Hotel San Francisco del Centro Histórico, pagando en efectivo. A las 18 horas y 6 minutos, Ramiro envió un mensaje al grupo compartiendo un video de la jardinera donde se llevaría a cabo el asesinato. A las 19 horas con 45 minutos, escribió que Manso ya había llegado al festival y que cargaba a su hijo. A las 20 horas, minutos después del ataque, comunicó que el tirador había sido sometido y solicitó recoger a Fernando Josué para sacarlo de la zona. Todo quedó documentado: órdenes, confirmaciones y una coordinación ejecutada minuto a minuto. El dato que confirma que no se trataba de sicarios improvisados es el historial criminal de la pistola de 9 milímetros utilizada por Víctor Manuel para matar a Carlos Manso. El 16 de octubre, la misma arma se utilizó en la ejecución de 2 personas en la colonia Tierra y Libertad, un doble homicidio sin resolver. El 23 de octubre, apareció en un bar de la colonia La Gran Parada, donde fue utilizada para matar a un trabajador, y el 1 de noviembre, mató a Manso. 3 operativos criminales distintos con la misma pistola, lo que confirma que esta célula posee una estructura consolidada, recicla armamento y opera con suficiente impunidad para moverse libremente por Uruapan, ejecutando objetivos sin ser molestada por ninguna autoridad, ni municipal ni estatal. 9 días después del ataque, el 10 de noviembre, los cuerpos de Ramiro y Fernando Josué fueron encontrados ejecutados en la carretera Uruapan-Paracho. El Cártel Jalisco los eliminó para cortar cualquier posibilidad de que hablaran, pero no lograron destruir sus teléfonos celulares. Los dispositivos fueron recuperados y contenían el grupo de mensajería completo donde se planificó el asesinato. Esta información condujo a la captura de Jorge Armando, alias el licenciado, detenido el 18 de noviembre en Morelia. En su teléfono se encontraron los contactos directos de Medina, Campos y Rentería. Los tres mantuvieron comunicación constante con el licenciado durante las semanas previas, coordinando horarios, rutas, esquemas de seguridad y las vulnerabilidades del perímetro de protección. Los escoltas no solo se apartaron, fueron informantes activos que proporcionaron toda la información operativa necesaria para garantizar el éxito del magnicidio. El licenciado es el jefe de célula del Cártel Jalisco en Uruapan, controlando la operación criminal en la región aguacatera y recibiendo órdenes directas de Ramón Álvarez Ayala, el Runo. Los mensajes recuperados evidencian su brutalidad. Instrucciones como disparen aunque esté acompañado. No importa quién esté cerca, tienen que hacerlo esta noche, no dejaban espacio para la duda. El licenciado también ordenó la ejecución del tirador si éste era capturado vivo. En uno de los mensajes, escribió textualmente que si el sicario era sometido, debía ser silenciado de inmediato para proteger la operación. Esta fue la orden que cumplió Hugo Rentería al disparar a Víctor Manuel. No fue una decisión personal, sino el cumplimiento de un protocolo transmitido desde la estructura del Cártel Jalisco a los escoltas infiltrados. Pero hay un descubrimiento que nadie anticipaba. Al detener a el licenciado, su teléfono no solo contenía los contactos de los escoltas municipales. También se encontraron mensajes intercambiados con funcionarios de nivel estatal. Conversaciones donde se mencionan modificaciones a los protocolos de seguridad, se discuten asignaciones de elementos de la Guardia Nacional y se confirman las agendas del alcalde con días de anticipación. El licenciado no solo operaba con escoltas municipales comprados. Tenía una infiltración directa en el aparato de seguridad del gobierno de Michoacán. Estos funcionarios estatales que filtraban información están siendo identificados en este momento. Sin embargo, el licenciado recibe órdenes de alguien aún más peligroso, Ramón Álvarez Ayala, alias el Runo, operador regional del Cártel Jalisco en Michoacán y considerado el segundo o tercer hombre en la jerarquía, solo después de El Mencho. El Runo ordenó directamente el asesinato de Carlos Manso y transmitió la instrucción de ejecutarlo, sin importar quién lo acompañara. Fue detenido en 2012 y condenado en 2016 por delincuencia organizada, pero logró eludir 5 causas penales gracias a decisiones judiciales inexplicables.
En noviembre de 2022, fue liberado tras una resolución que el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja calificó como sabadazo judicial. El propio presidente López Obrador mencionó el caso, criticando la corrupción del sistema judicial. Desde su liberación, el RUNO consolidó su dominio en Uruapan, creando los cannabis, una célula especializada en control territorial, extorsión a productores y la ejecución de objetivos políticos. La conexión directa con los escoltas es evidente. Al rastrear los pagos que recibieron Medina, Campos y Rente, se descubrió que varios depósitos se originaron en cuentas vinculadas directamente a operadores de los cannabis. No fueron pagos anónimos de un cártel genérico, sino transferencias rastreables desde la estructura de el RUNO hacia los escoltas municipales. Esto confirma que el asesinato de Manso no fue una decisión de un operador local, sino una orden directa del segundo al mando del cártel Jalisco, ejecutada a través de su célula en Uruapan, con la participación de escoltas que él mismo ayudó a reclutar y financiar. Los escoltas también revelaron otro dato durante el interrogatorio. Ellos no fueron quienes abrieron las vallas metálicas la noche del ataque. Fue otra persona, alguien que trabajaba en la logística del festival, con acceso autorizado al montaje del evento. Medina confesó que recibió instrucciones específicas de mantenerse alejado del perímetro en el momento exacto y que otra persona se encargaría de abrir el acceso. Esta persona ya está identificada. Trabaja para una empresa de servicios contratada por el municipio y tiene vínculos familiares con operadores del cártel Jalisco. Las cámaras lo captaron moviendo las vallas con una intención clara segundos antes de que el sicario pasara. Esta persona recibió un pago directo de 30,000 pesos 2 días antes del festival. El operativo no dependió únicamente de que los escoltas se hicieran a un lado. Dependió de una red completa de cómplices infiltrados. Escoltas municipales, personal de logística del evento, funcionarios estatales que modificaron protocolos, y posiblemente, elementos de la Guardia Nacional que recibieron la orden de no interferir. Cuando Medina termine su declaración completa, se expondrá una red de complicidad que atraviesa todo el aparato de seguridad de Michoacán, desde el nivel municipal hasta el estatal. El móvil del crimen es claro. Semanas antes, Carlos Manso había logrado la captura de René Belmonte, alias El Raíno, jefe de plaza del cártel Jalisco y subordinado de El RUNO. Manso lo exhibió públicamente en redes y declaró un código rojo. El Raíno controlaba la extorsión en el negocio del aguacate, un golpe directo a las finanzas del cártel. Para El RUNO, esta afrenta exigía un castigo ejemplar. Cuando el cártel decidió ejecutar a Manso, no buscaron sicarios externos. Utilizaron la estructura que ya tenían infiltrada dentro del esquema de protección del alcalde. Los escoltas que Manso creía que lo defenderían ya estaban comprometidos con el cártel semanas antes de la captura de El Raíno. Existe una conexión directa con el gobierno estatal. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya tiene vínculos familiares documentados con el crimen organizado. Su tía, Anabel Bedoya Marín, fue interceptada coordinando con Cárteles Unidos. El esposo de esta tía está encarcelado en Estados Unidos por traficar metanfetaminas. Su primo fue detenido en Miami recibiendo drogas. Aquí reside el vínculo con los escoltas. Rodrigo Campos, el encargado de modificar los protocolos de seguridad, recibió instrucciones directas de funcionarios del gobierno estatal sobre cómo reducir la protección del alcalde. Estas instrucciones no provenían de el licenciado ni del cártel Jalisco. Venían directamente de oficinas gubernamentales en Morelia. Campos lo confirmó durante el interrogatorio. Le dijeron que el gobernador consideraba excesiva la protección de Manso y que debía normalizarla para no generar tensión con la ciudadanía. Campos obedeció porque las órdenes venían con membrete oficial y con amenazas veladas sobre su permanencia en el cargo. Los escoltas no solo fueron comprados por el cártel, sino que fueron presionados por el gobierno estatal para crear las condiciones que el cártel necesitaba para operar. Juan Manso, hermano del alcalde asesinado, es secretario de gobierno de Ramírez Bedoya, trabajando para el gobernador que está siendo acusado de haber coordinado el esquema que facilitó el asesinato. La viuda, Grecia Quirós, ahora es alcaldesa interina. Si exige una investigación completa, expone al gobernador. Por eso se les presiona para que guarden silencio. Pero hay algo que el gobernador no puede ocultar y que demuestra su desprecio hacia Manso. Semanas antes del asesinato, circuló un video donde Ramírez Bedoya se acerca a Carlos Manso en un evento público,
Lo abraza sonriendo y le pregunta en tono burlón cuántos criminales había abatido últimamente. Manso, visiblemente incómodo, responde que varios, en coordinación con fuerzas federales. Pero el gobernador insiste, riéndose, preguntando cuánto había abatido él personalmente, como si se tratara de un chiste. Manso intenta mantener una seriedad institucional, pero Ramírez Bedoya se ríe abiertamente frente a las cámaras. Ese video no era una conversación casual entre autoridades. Era un menosprecio calculado y público. El gobernador sabía perfectamente que Manso acababa de capturar el Daíno. Sabía que el cártel Jalisco respondería con violencia extrema, y aún así se burlaba de él públicamente, como si quisiera humillarlo antes de entregarlo al cártel. En el funeral, cientos de personas expulsaron a Ramírez Bedoya gritándole asesino y traidor. Lo acorralaron mientras sus escoltas intentaban abrir paso. Le gritaban, ¿cuánto te pagó el cártel Jalisco? Diste las órdenes para que los guardias se apartaran. Tuvo que correr hacia su camioneta blindada con la multitud golpeando las ventanas. Lo expulsaron, señalándolo como responsable directo. Manso pidió ayuda 6 veces. Declaró código rojo. Canceló fiestas patrias. Ofreció recompensas de $1.000.000 por capturas. Criticó la política de abrazos, no balazos. Solicitó armamento pesado y dijo que no quería ser un alcalde más de la lista de ejecutados. Días después, lo mataron rodeado de guardias que habían recibido la orden de no protegerlo. Esto confirma la participación de los escoltas. Medina recibió copia de esas solicitudes de ayuda que Manso enviaba a autoridades estatales y las reenvió directamente el licenciado. El cártel sabía exactamente lo que el alcalde estaba pidiendo, cuán desesperado se sentía y cuán vulnerable estaba. Utilizaron esa información para calcular el momento exacto del ataque. Un momento en que Manso ya había pedido ayuda tantas veces que las autoridades estatales habían dejado de tomarlo en serio. Cuando parecía que exageraba las amenazas, cuando el gobernador decidió que era dramático y no necesitaba tanta protección. Los escoltas no solo facilitaron el acceso físico del sicario, sino que facilitaron la narrativa que permitió reducir la seguridad del alcalde semanas antes del ataque. La táctica utilizada se denomina magnicidio kamikaze, un sicario suicida que asume que va a morir sin un plan de escape. Su única misión es romper el anillo de seguridad y ejecutar el objetivo. El mensaje es claro: si combates al cártel, te matamos en público para demostrar que el Estado no puede proteger a nadie. Y funcionó, porque ahora varios alcaldes saben que sus propios escoltas pueden estar en la nómina del narcotráfico. La justicia irá por todos los que faltan. Ya se tienen a los 7 escoltas. Ya se capturó a el licenciado. Ya se tiene identificado el runo. Pero hay más. Funcionarios que filtraron la agenda, operadores que coordinaron los depósitos, elementos estatales que dieron órdenes de protección laxa. La confesión de Medina va más allá de lo que se imaginaba. Él era el enlace directo entre el licenciado y los otros 6 escoltas, el encargado de recibir las órdenes y distribuirlas. Ahora está proporcionando los nombres completos de funcionarios estatales que ordenaron reducir la protección. Está revelando los montos exactos pagados a cada participante y los detalles sobre quien filtró la agenda del alcalde durante semanas. Y lo más devastador, está revelando que cuando recibió esa llamada 12 minutos antes del ataque, no provino de un operador cualquiera del cártel Jalisco. Fue de alguien con acceso institucional. Alguien desde el interior del aparato de seguridad estatal. Alguien con poder para dar órdenes tanto a policías municipales como a corporaciones superiores. Medina está nombrando a esa persona en su declaración ministerial. Está exponiendo a mandos superiores que garantizaban impunidad total si los escoltas cumplían el operativo. Esos mandos están identificados, ubicados y en la mira. Cuando Medina declare formalmente en el tribunal, cuando presente las pruebas documentales que está entregando y cuando revele públicamente los nombres que hasta ahora solo ha confirmado en interrogatorio cerrado, la cadena de complicidad quedará expuesta. Desde el sicario de 17 años hasta el círculo del gobernador, está demostrando que esto no fue la decisión de 7 escoltas municipales corruptos. Fue una operación coordinada desde los niveles superiores del gobierno, con la participación directa de funcionarios estatales que recibían órdenes de más arriba. Y habla porque sabe que, si no lo hace, el cártel Jalisco lo eliminará, tal como eliminaron a Ramiro y Fernando Josué.
Su única salida es desmantelar la estructura completa antes de que lo desaparezcan. Los hombres que debían proteger a Carlos Manso obedecieron órdenes de alguien mucho más poderoso, y ese alguien está a punto de ser expuesto públicamente. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuánto más tiene que caer antes de que Ramírez Bedoya responda por entregar autoridades al crimen organizado? Si tienen información sobre estos escoltas o sobre quién más participó, compártanla, porque esta investigación no se detendrá hasta que caigan todos, desde el sicario hasta el gobernador.